señores, distinguidos invitados. Muchas gracias por su presencia en este edificio de la calle de Jicotencat, de las instalaciones del Senado de la República, donde hemos sido invitados y convocados a participar en el debate público de la reforma energética, un evento organizado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y que tiene como objetivo el escuchar diferentes opiniones, establecer condiciones de reflexión y de propuesta en torno a la reforma energética. El día de hoy, en lo que corresponde a la mesa temática número 5 de este debate público de la reforma energética, se desarrollará el tema repercusiones del cambio constitucional en el Tratado de Libre Comercio. Por este motivo nos acompañan, en su calidad de ponentes, la diputada Loretta Ortiz, el maestro Jorge Calderón Salazar, el embajador Jorge Eduardo Navarrete López y como moderador el senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Pido a ustedes, demos nuestro aplauso de bienvenida a los integrantes de la mesa. Y a continuación, para el desarrollo de esta mesa temática, repercusiones del cambio constitucional en el Tratado de Libre Comercio, tiene la palabra el señor senador Fernando Mayans Canaval. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana de lunes en esta tan importante mesa de debate, con las repercusiones y todo lo que implica el Tratado de Libre Comercio, principalmente de América del Norte, con lo que se pretende en las reformas a las leyes energéticas y en lo especial lo que implicaría con el artículo 27 y 28 constitucional. Como ven, estamos de pláceme en esta mesa con la diputada Loretta Ortiz Alf, el maestro Jorge Calderón Salazar y el embajador Jorge Eduardo Navarrete López. Es una mesa de lujo aquí en el Senado de la República y para iniciar los trabajos, les comento, vamos a darle la palabra a cada uno de los ponentes y posteriormente entraremos, como marca el programa, a preguntas y respuestas. Primeramente presento a la diputada Loretta Ortiz Hall. Es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Cuenta con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. De 2007 a 2012 fue académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, directora del Departamento de Derecho de dicha institución de 1998 a 2007. Asimismo, se desempeñó como directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1998 a 1993. Fue asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México de 1990 a 1993. Se desempeñó como coordinadora del Subsistema de Derecho Internacional Público de la Universidad Iberoamericana de 1987 a 1989, investigadora del Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1986 a 1987. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan Derecho Internacional Público, México, de Editorial Arla, 1989, segunda edición ampliada del libro de Derecho Internacional Público de la misma editorial en 1993, tercera edición ampliada del libro Derecho Internacional Público, Oxford Express University, México, 2004.
Fue coautora del libro Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio, México, editorial Temis, 1994, con la segunda edición en el 98, y coautora del libro La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. Es presidenta honoraria de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, miembro del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito Federal AC, del 15 de marzo de 1998 a 2007, miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho Internacional Privado y Comparado AC desde el 12 de junio del 98 a la fecha, así como integrante ilustre y nacional del Colegio de Abogados de México del 16 de julio del 96 a la fecha. En su experiencia laboral se ha desempeñado como investigadora del consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores y como asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México. Fungió como directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se ha desempeñado como directora del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, forma parte de la Comisión de Asesores Externos de Derecho Internacional Público de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un currículo muy amplio, muy interesante, con grandes conocimientos. Le cedemos la palabra a la diputada Loreto Ortiz. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema que nos aboca, yo creo que es ahora sí que el punto central para poder determinar si es conveniente para el país, independientemente del término que se utilice, si se diga si se privatiza o no se privatiza el sector energético y los recursos naturales que pertenecen a México. Cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari sabía perfectamente bien que no podía negociar por la prohibición constitucional el sector energético y se mantuvo una gran reserva sobre este tema, es decir, no entró a la negociación el que pudiera explorarse, explotarse o comercializarse el sector energético perteneciente a nuestro país. Y a la pregunta, ¿qué sucede en el caso de que se reformen los artículos constitucionales y este impedimento constitucional que no existió cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya no exista y se permita la inversión? Porque este es el término que debería de utilizarse más que hablar de privatizar. ¿Qué significa inversión en el Tratado de Libre Comercio? Y a esto yo quisiera responder que sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, después de la experiencia que tuvieron en la nacionalización y expropiación petrolera, y desde antes tenían una enorme preocupación porque no pudieran hacer efectivos las inversiones que tenían, que estaban en manos extranjeras, en manos de los en territorio nacional, y que pudieran acudir a los tribunales nacionales y agotar los recursos internos para poder dilucidar cualquier problemática referente a su inversión. En este estado de cosas, una de las peticiones expresas cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio es que cualquier conflicto relacionado con las inversiones de los canadienses o norteamericanos se llevara o se ventilara ante tribunales internacionales, más que tribunales internacionales, ante arbitrajes internacionales. El capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el que regula toda esta cuestión de las inversiones. Entonces, de realizarse la reforma energética y permitirse, porque ya se hubieran reformado los artículos constitucionales, la inversión extranjera, automáticamente el Estado mexicano estaría perdiendo soberanía sobre esos recursos. ¿En qué sentido? En que
cualquier conflicto relacionado con la inversión de estos extranjeros no se llevaría a cabo la controversia, no tendría lugar en tribunales nacionales, ni en la Suprema Corte, ni ningún tribunal nacional, se llevaría ante tribunales internacionales, ante los tribunales en específico del el arbitraje del CIADI, que es un centro de inversiones, un centro de arbitraje en materia de inversión que se constituyó precisamente por el Banco Mundial para garantizarle a los extranjeros, este centro de arbitraje internacional, que que estuvieran tranquilos, que no se preocuparan, que finalmente no iban a padecer, si realizaban inversiones en otros países, las expropiaciones o nacionalizaciones que habían padecido en el pasado, no solamente México, sino otros países también de América Latina. Y esto estaba vinculado sobre todo con una problemática a la cual le tienen terror los norteamericanos. A la fecha hay varios profesores de la Universidad de Columbia, entre ellos está el profesor Alejandro Garro, que han estudiado los efectos de la cláusula Calvo. Cláusula Calvo que está contenida en nuestra Constitución en el artículo 27 y que hoy se puede decir que a nivel internacional no produce efecto jurídico alguno y que no sería suficiente que en las escrituras o en los instrumentos legales se estampara esa cláusula para impedir que la reclamación internacional se fuera al arbitraje del CIADI. México, por consecuencia del propio Tratado de Libre Comercio, capítulo 11, no tendría el beneficio de la inmunidad soberana, no estaría sometido a esa, más bien, no gozaría del derecho que goza todo Estado de poder ser llevado, ventilado el asunto ante un tribunal con los pares que fuera a nivel internacional, sino un arbitraje en que un particular, el particular que invierte y el Estado mexicano resolverían este asunto y estableciéndose en la mayoría de los casos, en estos arbitrajes, que cualquier afectación a la inversión se considera una medida expropiatoria o de nacionalización y como es el caso de Metalclar, que es el caso más pues ahora sí más dramático, y que costó al país millones de dólares. En las comisiones de reclamaciones México, Estados Unidos, por si alguno dudara que si la cláusula Calvo tiene vigencia o no, es el caso, curiosamente traje, este es uno de los dos tomos, son dos tomos, México y las comisiones internacionales de reclamación. Aquí es precisamente todas las medidas de nacionalización y expropiación, México tuvo que pagar, o sea, lo que ahorita queremos regalar prácticamente, México tuvo que pagar para volverlo a tener en sus manos, para poder ejercer soberanía sobre lo que eran sus recursos naturales. Bueno, en uno de estos juicios, precisamente en la decisión número 13, los Estados Unidos de América, en nombre de North American Trading Company of Texas, reclamante contra los Estados Unidos mexicanos, se discutió con mucho detalle la cláusula Calvo. Y no, obviamente no voy a leer todo, pero sí quiero nada más leer un parrafito. Dice: la comisión no vacila en declarar que no existe regla internacional que prohíba que el derecho soberano de una nación de proteger a sus ciudadanos en el extranjero pueda ser sujeto a limitaciones en algunas circunstancias. En algunas circunstancias, el derecho de protección diplomático ha sido limitado por tratados entre las naciones en términos semejantes a la cláusula Calvo. Y continúa y acaba señalando que aunque se establezca en un tratado o en un contrato, no está obligado, o sea, no es un derecho que corresponda a un individuo renunciar, en este caso al inversionista, al que pretenda adquirir, que en esto bienes inmuebles, acciones, participaciones o realice una inversión en territorio nacional, no va a renunciar a un derecho que corresponde al Estado. El derecho de protección diplomática es un derecho del Estado
y que precisamente esas cláusulas en los contratos y demás instrumentos que pueden ser tratados no operan a nivel internacional. En toda la relación de estas comisiones de reclamaciones México-Estados Unidos se sigue la misma regla. Aquí en este caso México no obtuvo éxito porque se reconociera la cláusula Calvo, se hace un estudio muy detallado y la pregunta es ¿por qué se mantiene a la fecha esta cláusula Calvo en la Constitución? Se mantiene la cláusula Calvo nada más, bueno, esa es mi conclusión, para tranquilizar algunas conciencias, porque cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se sabía que era letra muerta ya la cláusula Calvo. Letra muerta en el sentido de que aunque se siguiera insertando en los contratos y en las demás escrituras cuando hubiera inversión extranjera, no era operativa, no es operativa a nivel internacional. De hecho, no ha habido ningún caso en que se haya aplicado la sanción que establece la cláusula Calvo, de que en caso de que algún extranjero reclame la protección diplomática precisamente de su Estado, pierda los derechos a favor de la nación. Hubo un intento, amenazó una de las telefónicas Axtel en algún momento precisamente para reclamar la protección diplomática ante la situación que se había dado con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y al final no acabaron, se acabó en una conciliación, por así decirlo, pero se sabía a ciencia cierta que el Estado mexicano no iba a iniciar el proceso de privar precisamente a Axtel, que había amenazado con iniciar la protección diplomática, pedirse a su Estado para que pudiera tener más éxito de lo que tenía en ese momento ante los tribunales nacionales en sus reclamaciones. ¿Y cuál sería el escenario que a nosotros nos reservaría en el caso de que se reformara la Constitución y se permitiera la inversión extranjera de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de conformidad también con el resto de nuestras disposiciones constitucionales, dígase la cláusula Calvo? Pues el escenario sería el siguiente. Yo normalmente les digo a mis alumnos que no por que yo le cambie a un caballo, le pongo una pijama con rayas blancas, le voy a cambiar la naturaleza al caballo, el caballo va a seguir siendo caballo. Yo si digo se va a privatizar, no se va a privatizar, eso no importa. O sea, al momento de autorizar la inversión extranjera, pierde el control México sobre este recurso natural. Es decir, deja de ejercer soberanía sobre estos recursos y ya en ese momento es irreversible, vuelvo a insistir, si se cede a manos extranjeras esta situación. Si quisiéramos, como es en el caso de los bancos, si ahorita quisiéramos tomar una medida de nacionalización o expropiación, como la que se tomó en su momento en el caso de los bancos, que se les dijo que estaban en manos de mexicanos y que fue con el presidente José López Portillo, fue banca estatal y que se les pagó con bonos pagaderos a 10 años, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso si ahorita se quisiera dar, no es viable. No es viable, ¿por qué? Porque de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene que ser en una moneda de los 7, tiene que ser equiparable al precio que tuvo el bien que se está expropiando en el momento de la expropiación en el mercado. Es decir, que si se sabe que se va a expropiar y su valor en el mercado es de quién sabe cuántos millones de dólares, y después cuando ya se anuncia por X circunstancias disminuye el valor, es el valor que tenía en el mercado, independientemente de que disminuya. Es un costo altísimo para el país y
tiene que ser inmediata, no tiene que ser posterior, porque las normas sujetan a la expropiación o nacionalización a las normas del derecho internacional. Si no inmediata, pues en un tiempo oportuno, no puede ser dentro de 10 años o 5 años, y no puede ser en una moneda que no sea del grupo del G7, es decir, en pesos, que en el caso de la nacionalización que se dio en México, pues no se les pagó en ninguna moneda fuerte, es decir, se les pagó en bonos a pesos mexicanos después de precisamente del gran control de cambios y de la pérdida monetaria que tuvimos en ese momento. Esa sería la primera, o sea, no podríamos revertir esta situación, no ejerceríamos ningún control ya, ejercicio de soberanía sobre estos recursos. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier conflicto se sometería a estos arbitrajes, al arbitraje del CIADI, arbitraje en el que el Estado renuncia a su inmunidad soberana, es decir, no actúa como Estado, sino como un particular en un conflicto con otro particular, y que lo puede conllevar precisamente a no tener estos privilegios, a que cualquier obstáculo, el más mínimo que tenga a cabo en su inversión, se pueda derivar en una pérdida multimillonaria para el Estado mexicano. Y pongo como ejemplo el caso de Metalclark. Metalclark, que es el asunto más sonado, han sido ya 3 los del mecanismo del Centro de Arbitraje de inversiones del CIADI, que no somos parte de este instrumento, pero sí aceptamos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte someternos al mecanismo de solución precisamente establecido en a pesar de no ser parte alterno al mecanismo que establece este arbitraje, y renuncia el Estado mexicano a su inmunidad. Entonces, al someternos a este arbitraje, en el caso de Metalclark, lo que sucedió fue que un norteamericano había solicitado un permiso, autorizaciones, está vinculado con materia ambiental, para un contenedor de residuos altamente peligrosos. A nivel federal le dan la autorización, a nivel local, tanto el municipio como el Estado se lo niegan, no puede iniciar las operaciones, y esto es llevado al arbitraje del CIADI por este mecanismo. Lo que consideraron los árbitros es que había sido la medida tomada como equivalente a una expropiación o nacionalización, por no haberlo dejado abrir ni siquiera, por la negativa de uno de los permisos, por haberse negado unos días, equivalente a una nacionalización o expropiación, y por eso fueron millones de dólares lo que tuvo que pagar el Estado mexicano. Y para acabarla de rematar, ese basurero todavía está ahí y están siendo afectados muchísimos mexicanos que están respirando plomo y distintos contaminantes, y que unos tienen afectados de por vida su salud gracias a esto. El norteamericano se fue con sus millones de dólares, la empresa está huido, por así decirlo, y no hay forma, o sea, Semarnat no retira estos residuos, y esto ya tiene más de 8, 9 años. Imagínense ustedes lo que puede suceder, cualquier problema vinculado con una inversión, no sé, un pozo petrolero, pensemos lo que fue el Iztoc, o el último, una gran derrame, daño, que vengan aquí a explorar y a explotar, se va a este arbitraje, va a ser responsable el Estado mexicano, no, pero no el Estado mexicano con sus privilegios, podríamos decir, como Estado, sino como particular Pemex. A lo mejor el capital es insuficiente, y no porque esté participando el inversionista extranjero lo va a salvar de este reclamo internacional. Ahora, si es el reclamo que se dañen por una actividad del inversionista extranjero, que finalmente se ocasionen daños a particulares, personas físicas o morales, que se hagan tocamos madera para que no sea así, que haya un derrame como el que hubo en el Iztoc o como el que hubo ahí en las costas de Luisiana, y que por generaciones no el daño ambiental se dé, que no permita a los pescadores seguir pescando, que se dañe al turismo, etcétera. Lo que va a ocurrir es que
se va a ir a un arbitraje, el inversionista se puede lavar las manos, ¿no? Y decir, pues mi límite de responsabilidad y mi seguro es este, y el que va a responder es el Estado mexicano, pero ante tribunales internacionales. Y todos los particulares, díganse personas físicas y morales, no van a tener presencia para reclamar, ni siquiera decir, este derecho es mío. Ni siquiera para decir, este derecho es mío. O sea, si tuvieran alguna, bueno, y ahora como también quieren privatizar, por decirlo de alguna manera, las playas, porque también esa es la otra iniciativa que está, ¿no? Ni siquiera acceso a las playas. Imagínense, yo iba a decirles, bueno, tienen un negocio, un concesionario en la playa, y resulta que el explorador inversionista X, ¿no? Se contamina todo, se pierden los peces. ¿Ustedes creen que van a poder ir a reclamar al arbitraje? No, no tienen jus standi, lo que se llama derecho a poder reclamar absolutamente nada conforme a esto. Absolutamente nada, porque no se van a ventilar las reclamaciones ante tribunales nacionales, ni que poder decir que si se violan derechos humanos, que si el amparo, que si el derecho al desarrollo, lo que ustedes gusten, no se va a poder. Por y esto que se ve en el Tratado de Libre Comercio América del Norte, esto, van a decir, bueno, es nada más canadienses y norteamericanos. Esto, lo mismo tenemos en los demás acuerdos de inversión con los demás estados o países, con los que ha celebrado México, que son muchísimos, y con la Unión Europea. O sea, porque se dicen algunos que con Brasil, pues igual tenemos acuerdo de inversión. Entonces se van a lavar las manos y van a decir, perdón. Bueno, pues con esto termino. Espero haber sido no muy enredada y algo clara. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Loreto Ortiz con su espléndida, precisa y clara exposición. Vamos a continuar con el maestro Jorge Calderón Salazar. Fue profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene licenciatura en Relaciones Internacionales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. 1966 a 1970 cursó la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1971 al 97, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 1979-1991, profesor de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. De 1985 a 1988, coordinador de proyectos de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1990, asesor de proyectos de investigación en la Maestría en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco. En su trayectoria administrativa de 1971 a 1972 fue investigador en la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En 1986 a 1987, asesor del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México de la SRA. 1989-1990, consultor del programa Formación de Recursos Humanos de alto nivel de la ONU, la FAO y la CEPAL, diputado federal en la 60 legislatura, secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, senador propietario de la 57 legislatura. En 1989, miembro activo del PRD. En 1989 a 97 participó en la Comisión de Programas Económicos. En el 91 al 97, consejero nacional, asesor en las áreas de Economía, Relaciones Internacionales y Desarrollo Rural. En 1995 al 96, secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PRD, coordinador y autor del libro Reforma Agraria y Colectivización Ejidal en México,
coordinador y autor del libro Tratado de Libre Comercio de América del Norte, coautor de 30 libros sobre economía, desarrollo rural y relaciones internacionales, articulista de Coyuntura y Propuesta de órganos del PRD. En 1986, coordinador y autor del libro Agricultura, Industrialización y Autogestión Campesina del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México. 1986, coordinador y autor del libro Reforma Agraria y Autogestión Campesina de la UNAM. En 1991, coordinador y autor del libro Reforma Agraria, Alimentación y Desarrollo Agroindustrial en la Cámara de Diputados. En 1996, coordinador y autor también del libro Análisis, Crítica y Propuesta de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Y en 1994, coordinador y autor del libro Democracia, Soberanía y Desarrollo Económico Nacional de la Cámara de Diputados. Le cedemos la palabra al maestro Jorge Calderón. Gracias, senador. Bueno, en primer término, quiero agradecer al grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, a su coordinador, el senador Miguel Barbosa, y al senador que modera esta mesa, al senador Fernando Mayans, la invitación a participar en esta mesa redonda. Debo precisar que lo hago en mi carácter de ciudadano mexicano en ejercicio de mis derechos políticos y de profesor de Economía Internacional en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, actividad que realizo desde hace más de 3 décadas en nuestra máxima casa de estudios. Entrando en materia, he preparado una ponencia de la que solo me referiré en algunos fragmentos, y dada la brevedad de los tiempos de exposición en un evento de estas características y trascendencia, es natural que haga una intervención centrada y focalizada en algunos puntos que estimo relevantes. En primer término, quiero destacar a ustedes que lo que sostuve como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática en la 55 legislatura del Congreso de la UNAM hace ya 20 años, hoy lo reitero. El capítulo de energía, al igual que el capítulo de inversión y el capítulo de compras de gobierno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,